A ver, pensemos en la persona más famosa de toda la historia. Seguramente nos venga a la cabeza el mismo nombre, Jesús. Es que su influencia es tan gigantesca que ha moldeado civilizaciones enteras. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo un hombre de una provincia perdida del Imperio Romano llegó a tener este estatus? Hoy, en este mismo instante, 2.000 millones de personas, casi un tercio de la humanidad, creen que Jesús es Dios. Ha habido emperadores, genios, conquistadores, pero solo a él se le rinde culto a esta escala. Es una auténtica barbaridad. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta central de este análisis. Esta es, sin duda, una de las preguntas más profundas que nos podemos hacer. Y para intentar responderla, vamos a hacer algo clave. Vamos a separar las creencias religiosas de los hechos históricos y a seguir el rastro de las pistas, como si fuéramos detectives. Pues eso, para resolver este misterio, lo primero es separar la fe de la evidencia. Vamos a empezar por lo básico, por aquello en lo que la mayoría de historiadores y académicos están de acuerdo, los hechos puros y duros. Vale, los estudiosos coinciden en estos 4 puntos. Nació en Galilea, que no era un sitio aislado, sino un cruce de caminos cultural. Siguió a Juan el Bautista, cuyo mensaje era, básicamente, que el fin del mundo estaba cerca. Fue ejecutado por los romanos de una forma muy específica y brutal, la crucifixión. Y esto es crucial. Su movimiento no murió con él, sino que lo continuó su propio hermano. Esta es nuestra base, los cimientos sobre los que vamos a construir. Una vez que tenemos los hechos sobre la mesa, vamos a examinar la historia que casi todo el mundo conoce, la que nos cuenta la Biblia. Vamos a llamarla la versión oficial. La verdad es que la historia es potentísima. Un ser divino que se sacrifica por nosotros. Sus enseñanzas sobre un nuevo camino chocan con el poder establecido. Es traicionado por los suyos, entregado a los romanos y, después de una muerte injusta, resucita, prometiendo un juicio final. Normal que esta historia haya cautivado a miles de millones. Y aquí, justo aquí, es donde la investigación da un giro. Porque cuando se examinan las fuentes un poco más de cerca, empiezan a surgir preguntas serias. La propia historia bíblica tiene algunas inconsistencias que, según ciertos análisis, son difíciles de pasar por alto. El punto clave, la pieza que parece no encajar en el puzzle, es la supuesta conspiración de los sacerdotes judíos. La Biblia los pone como los malos de la película, los que mueven los hilos para que maten a Jesús. Sin embargo, otras fuentes sugieren que este relato choca de frente con la cultura y las leyes judías de la época. Lo que es realmente interesante aquí es esto. Primero, el debate teológico y el desacuerdo eran el pan de cada día en el judaísmo, no se mataba a nadie por eso. Segundo, había una norma social fortísima en contra de entregar a un judío a los romanos, que a fin y al cabo eran los ocupantes. Y tercero, y esto es quizá la prueba más fuerte, si los sacerdotes hubieran querido acabar con el movimiento de Jesús, ¿por qué demonios protegieron a su hermano que siguió predicando lo mismo en la misma ciudad? Es que no cuadra. Y de repente, en 1945, en Egipto, se hace un descubrimiento que lo cambia todo. Aparece una colección de textos cristianos muy antiguos, y entre ellos el Evangelio de Tomás, un evangelio que no entró en la Biblia, y que, ojo, presenta una visión de las enseñanzas de Jesús radicalmente diferente. Esa primera cita ya nos da la clave de todo el Evangelio de Tomás. Aquí, el reino de Dios no es un paraíso en el cielo ni una recompensa futura, no, es un estado de conciencia. Es darse cuenta de la divinidad que ya está dentro de nosotros. La salvación, por tanto, no vendría de la fe en un ser externo, sino del autoconocimiento. Y esta enseñanza va un paso más allá, porque es un desafío directo a la idea de una religión organizada. El mensaje es clarísimo. La verdad no te la va a dar un sacerdote o un libro sagrado. La divinidad la tiene que encontrar cada uno por su cuenta, mirando hacia adentro. Esta cita, en su contexto político, es increíblemente potente. Llamar cadáver al mundo material es quitarle toda legitimidad al Imperio Romano, que se basaba precisamente en eso, en la riqueza y el poder terrenal. Lo define como un sistema muerto, falso. Y entender esto, según esta visión, es ser libre, es superior a todo ese sistema. Con estas pistas ya podemos empezar a montar una teoría alternativa. Y si el mensaje original de Jesús no iba sobre el pecado y la redención, sino sobre algo mucho más profundo, sobre una rebelión espiritual contra todo el orden establecido. Y aquí está el concepto central, la chispa divina. La idea no es que seamos pecadores que necesitan un salvador, es que somos seres divinos que hemos olvidado lo que somos. El mensaje de Jesús sería, por tanto, un recordatorio de nuestro propio poder interior.
Es que aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, el Imperio Romano. Poder, jerarquía, el mundo material es lo único que importa. Por otro, el mensaje de Jesús, según esta interpretación, que es justo lo contrario. El poder está en el espíritu, el perdón rompe la lógica de la venganza y el mundo material es una ilusión. Era un ataque directo a los cimientos de Roma. Y lo de ama a tu enemigo no era una simple llamada a ser buenos, no, era una estrategia de liberación espiritual. Al perdonar al que te oprime, no solo te liberas tú del odio, sino que dejas en evidencia la debilidad espiritual del tirano, que está atrapado en un ciclo de violencia. Es brillante. Bueno, hemos reunido todas las pruebas, los hechos históricos, las grietas en la versión oficial y la evidencia de este mensaje perdido. Así que ha llegado el momento del veredicto final que proponen estas fuentes. Por lo tanto, el punto crucial es este. Los romanos no habrían matado a Jesús por blasfemia, sino por sedición política. Su mensaje de que el verdadero poder no estaba en el César, sino dentro de cada esclavo, era demasiado peligroso. Y para controlar su movimiento después de muerto, se habría reescrito su historia, echándole la culpa a un chivo expiatorio y transformando un mensaje de liberación en una religión de obediencia. Y esta es la idea final que nos deja este análisis. Una pregunta provocadora que nos invita a reconsiderar los orígenes de una de las fuerzas más influyentes de la historia. ¿Fue el cristianismo que conocemos la culminación del mensaje de Jesús o fue la brillante estrategia de un imperio para neutralizar a su más peligroso rebelde espiritual? Ahí queda eso.